Bueno, Wendy, vamos a tocar el tópico de manejo inicial del trauma basado en las guías del ATLS 2018 y sus actualizaciones en el 2020. Me presento, mi nombre es Darín Molinares, residente de segundo año de la Universidad Libre Seccional Barranquilla de la especialidad de cirugía general. El glosario que el día de hoy vamos a estar utilizando, basados en las recomendaciones del texto guía, vamos a hablar un poco de historia de la atención prehospitalaria o el Ground Zero. Vamos a hablar de los scores de severidad de trauma, de la revisión primaria, con su respectivo ABC. Vamos a hablar sobre el EFAST y posteriormente en medidas de control hemostático, como medidas farmacológicas. Dentro de su historia, pues tener en cuenta la utilidad de los servicios móviles dentro de la atención prehospitalaria y sus inicios como la unidad coronaria móvil dado por Pantridge a nivel de actuando como médico irlandés. También tenemos al establecimiento del ATLS por el doctor Steiner como ortopedista y traumatólogo que fue víctima en su tiempo de un grave evento familiar que le condicionó la pérdida de sus seres queridos asociados a una mala práctica médica relacionados al manejo del trauma. Él, al presenciar este tipo de situaciones, decidió realizar un consenso y una unificación y universalización de los términos relacionados al manejo inicial del trauma, estableciéndose pues el ATLS con la colaboración de la Universidad de Nebraska. En 1998, con este trabajo arduo del Dr. Steiner, ya había una consolidación franca y certificación de múltiples profesionales generales de la salud, en ese entonces hasta en 40 países, y en 1993, con su actualización en 2001, su consolidación en 2001, el doctor Rotondo es el primero que nos expone lo que va a ser el protocolo de la cirugía de control de daños. Dentro de la epidemiología, tener en cuenta que el trauma es la principal causa de muerte prevenible en las primeras 4 décadas de la vida y que, bueno, en este último año, en el 2020 hasta este año, ha tenido una variación importante con un desplazamiento al cuarto puesto por debajo de las enfermedades cardiovasculares, los decesos por cáncer y en tercer puesto los decesos en ese entonces cuantificados por infección por SARS-CoV-2. Dentro del esquema del manejo del ATLS vamos a tener en cuenta pues una fase de preparación, una fase de triage, una revisión primaria, una fase de resucitación, posteriormente una revisión secundaria, una reevaluación del paciente y un traslado a unidad de cuidados definitivos. Para empezar, este paciente va a tener un establecimiento, va a tener un primer contacto con un servicio de atención prehospitalaria que dentro de las 4 fases descritas de la cirugía de control de daños va a estar denominada como el Ground Zero y va a tener 2 filosofías principalmente. Va a tener una filosofía que va a estar enfocada en el Scope and Run o Stay and Play. Se ha descrito en múltiples estudios que el Stay and Play, que significa en ese primer entorno, en el sitio donde el paciente presenta la injuria, y quedarse uno haciendo actividades relacionadas con la atención del paciente, como en ese momento sin garantizar el transporte del paciente, llevarlo a hacer canalizaciones, llevarlo a intubaciones, a aseguramientos de la vía aérea, propende a que el paciente tenga un peor desenlace propiamente dicho. Entonces se define y se estandariza el uso del Scope and Run y se expone pues un algoritmo de manejo para la atención prehospitalaria. Se realiza primero una evaluación de la escena con el fin de poder propender por la seguridad del personal de atención prehospitalaria. Se va a realizar pues el ABCDE que se expone dentro de las recomendaciones del ATLS. Si nosotros no encontramos unas condiciones que sean potencialmente mortales para la vida del paciente o lesiones multisistémicas, podemos realizar un manejo apropiado y un poco más
un poco más arduo, un poco más profundizado en esa atención prehospitalaria de cada una de las lesiones, y posteriormente se puede iniciar el transporte. Si por el contrario vemos que alguno de estos ítems de Primary Survey se encuentran alterados, se debe realizar una movilización en bloque de inmediata, realizar el transporte rápido al principal centro de salud, y en casos en los que se cuenten con un protocolo de comunicación prehospitalaria, pues hacer la dirección con respecto a la dirección al instituto con respecto a las lesiones del paciente como tal. Ha descrito que de una utilidad un poco debatible, la utilización de score de severidad en trauma, básicamente para poder estadificar, para poder brindar datos con respecto a la probabilidad, a datos probabilísticos relacionados con la mortalidad, para poder realizar la estratificación en términos de severidad, y además de eso poder orientar rápidamente opciones terapéuticas un poco más agresivas. En ese entonces tenemos tres principales scores que nosotros podemos evaluar en el paciente, los más reproducidos: el IS, con una instauración desde 1974, el NIS en 1997, el PATI, que es un score anatómico pero especializado en cavidad abdominal, desde 1981, scores fisiológicos basados en la respuesta clínica del paciente o respuesta metabólica al trauma por medio del RTS de 1989, y los scores de comorbilidad como el Charlson, que podemos utilizar también para darle un componente integral al paciente. Todo esto puede ser fácilmente encasillado dentro del score combinado de TRIS, inicialmente descrito desde 1987. Nosotros vamos a familiarizarnos dentro de lo que son los scores anatómicos con el ICE y con el IS. El ICE básicamente pues tiene una distribución, una forma de cálculo basados en una división de lo que es el cuerpo en 6 segmentos, principalmente pues descrito, como ya les había mencionado, en 1974 por el Dr. Baker et al. Divide el cuerpo básicamente en cabeza o cuello, en cara, abdomen, tórax, extremidades y en el exterior. Normalmente pues el IS va a ir desde un punto hasta 75 puntos, a cada región se le va a dar su punto, pero lo que se va a tener en cuenta es la lesión más severa de cada una de estas lesiones, lo que le confiere cierto sesgo en el momento de ser calculado. Normalmente las tres lesiones más graves se van a elevar al cuadrado y se van a sumar para formar finalmente ese puntaje IS. Nosotros vamos a realizar los scores fisiológicos, el más fácilmente reproducido y que nosotros conocemos desde siempre que practicamos la medicina, el uso de la escala de coma de Glasgow. Vamos a realizar una evaluación del estado neurológico del paciente, a su vez como la interacción del mismo con la respuesta motor, con la respuesta verbal y con la respuesta ocular a los estímulos que le realice el examinador, con un puntaje que va a rondar desde los 3 puntos hasta los 15 puntos. Normalmente el RTS, que va a evaluar el Coma Glasgow Score, la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, nos va a dar un cálculo logarítmico con la fórmula que estamos viendo a continuación, y nos va a dar un puntaje que normalmente oscila de 0 a 7.84, siendo el parámetro más bajo, más alteración fisiológica normalmente va a tener este paciente. Ya yéndonos a lo que nos respecta, lo básico y fundamental dentro del manejo de la ATLS, podemos identificar las 5 principales divisiones sobre el manejo del Primary Survey, que sería el uso del ABCDE, que es el que normalmente nos han enseñado para poder atender este tipo de pacientes, siendo A, la permeabilización de la vía aérea, y la identificación de alteraciones pues, fisiológicas o anatómicas de la vía aérea con su consecutiva necesidad de aseguramiento o no. La B, detectando lesiones
que comprometan la ventilación, como la presencia de neumotórax a tensión, neumotórax masivo, tórax en el neumotórax abierto y el taponamiento cardíaco que se comparte con el inciso C, que es circulación. En este vamos a propender básicamente por un control de la hemorragia externa y una adecuada resucitación y restauración del volumen intravascular perdido asociado al sangrado. Una D que va a estar basado en la realización de una evaluación del déficit neurológico que es extrapolable con la realización del score de la coma de la escala de coma de Glasgow, y NLE como la realización pues, de la evaluación de la exposición completa y de la prevención de la hipotermia. Dentro de este artículo de Colombia Médica del 2021, nuestros compañeros caleños realizan de la Universidad del Valle realizan una actualización o realizan una proposición, además de la obtención de accesos vasculares arteriales y venosos, para poder realizar un manejo de la parte de la C, basados en un control de la hemorragia por medio de la utilización de medidas de resucitación iniciales como la fluidoterapia dirigida, y evaluar su respuesta por medio de la evaluación de la presión arterial sistólica. En pacientes en los que se les consideran que posterior a ese manejo inicial no han sido respondedores a las terapias de resucitación hídrica y de control del sangrado y no alcanzan a tener una presión arterial de menos de 70 milímetros de mercurio, este tipo de pacientes posterior al acceso vascular de alto calibre por un acceso arterial femoral se va a llevar a la sala de cirugía para realización de una inserción de un sistema REBOA y un traslado inmediato a quirófano. En pacientes en los que posterior al control de la hemorragia y un proceso de resucitación hídrica adecuada, con una adecuada respuesta y una presión arterial, la cual sí está por encima de los 70 milímetros de mercurio, este paciente lo vamos a poder llevar a la realización de una tomografía axial computada en protocolo de trauma. Ahora bien, la doctora Paula Ferrada et al. Realizan una nueva también orientación de este ABCDE clásico de la TLS, y este es basado en la premisa del Circulation First. En este nos dan una nueva secuencia del manejo del ABC del trauma por medio de un estudio multicéntrico de la Asociación Americana para la Cirugía de Trauma, basados en un cambio y utilización de primero del CA-BDE, con lo cual pues yo realizo una pequeña variación y una combinación de ambas recomendaciones que hace tanto la doctora Paula como los doctores Quintero, Meléndez et al., basados pues, en un CAA-BDE. Entonces, con los problemas de la vía aérea, con los airway problems, nosotros pues vamos a principalmente, tenemos como meta la realización de una vía aérea definitiva, y esto va a estar basado en un paciente que tiene un déficit neurológico con un Glasgow de menos de 8, con la presencia de fracturas maxilofaciales graves que condicionen un proceso de obstrucción, o pacientes que tengan datos de probabilidad de aspiración. En estos pacientes normalmente se evalúa la presencia de obstrucción de la vía aérea o de la presencia de lesión del árbol traqueobronquial. Dentro de las indicaciones de intubación en trauma, pacientes también tener en cuenta que han sido sometidos a quemaduras de más del 40% de la superficie corporal total, o una quemadura de la vía aérea asociado pues a los que ya les acabo de mencionar, pues van a tener estos criterios para intubación. Ahora bien, pues antes de la actualización del 2018 del ATLS, surge este artículo del ATLS como Archaic Trauma Life Support, donde no daban una adecuada, donde en el ATLS de novena edición no daban una adecuada orientación sobre el manejo de la inducción anestésica en el caso de estos pacientes que iban a ser sometidos pues, a aseguramiento de la vía aérea. Por fortuna, pues ahora con la descripción o la definición de vía aérea difícil predecida, nosotros podemos, y por medio de la identificación de factores que hablen del riesgo de aspiración y de obstrucción,
podemos nosotros contemplar el uso de medicaciones y pues del estado hemodinámico del paciente. Podemos contemplar las opciones de las medidas de medicación o de inducción anestésica. Para el contexto del trauma, en el caso del shock hipovolémico, se recomienda el uso de la ketamina con una contraindicación absoluta de su uso en los casos de traumas craneoencefálicos por un aumento de la presión intracraneal y un riesgo de hernias subfalcinas. Y también se recomienda el uso del etomidato. Como tercera opción tenemos el propofol en dosis de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo. Como relajante muscular podemos usar la succinilcolina, que incluso está contemplado dentro del protocolo CRASH en pacientes que se encuentran con una presencia de una tendencia a una vía aérea difícil y que van a tener una pobre respuesta a los estímulos sin ningún tipo de inducción farmacológica en su valoración inicial. En pacientes que se encuentran en este shock hipovolémico, también como coadyuvancia a ese tratamiento farmacológico, se recomienda que se realice un manejo de preinducción con líquidos endovenosos en bolos de cristaloides de 500 a 1000 cc 10 minutos antes de la intubación orotraqueal. Y en caso pues del shock hemorrágico, que es lo que nosotros vamos a ver, realizar de manera concomitante la transfusión de sangre de manera aguda. En pacientes en los cuales se le realiza la adecuada predicción de estos factores de riesgo para una muy probable intubación difícil, pues vamos a proceder a tener a la mano dispositivos de manejo de la vía aérea supraglóticos. Sin embargo, pues en pacientes en los que de manera satisfactoria se ha podido realizar una intubación traqueal, se van a realizar los cuidados posintubación. En aquellos en los que no han sido efectivos, pues vamos a optar por otro tipo de terapias como la videolaringoscopia, como la laringoscopia flexible, el uso también de intubación por la broncoscopia, por fibrobroncoscopia, y la realización de cricotiroidotomías o el protocolo de FONA. El DAS o la Sociedad de la Vía Aérea Difícil, con su instauración en el 2015, dada por el Royal College de Anestesiólogos, nos dan un esquema dividido básicamente en 4 planes, dentro de los cuales, pues, en el curso en que se realizan los intentos del mismo, se van a contemplar opciones mucho más invasivas. Dentro del plan A se va como primera línea, como primera opción, a propender a la realización de una intubación orotraqueal por medio del uso de la laringoscopia directa, que en el caso de que sea fallida en sus 3 intentos, se va posteriormente a realizar una utilización de dispositivos de ventilación supraglótica y en caso de que no sea posible, pues se va a realizar una intubación por máscara facial con ventilación mecánica no invasiva en caso de estar disponible. Si no, se realiza la activación del protocolo SICO, que se basa básicamente en can't intubate, can't oxygenate, y por medio de la utilización de 3 intentos de oxigenación de rescate no efectivas, ya se van a plantear realización de actividades mucho más invasivas, quirúrgicas, como la cricotiroidotomía de urgencias. Esta vía aérea difícil en trauma, pues básicamente se va a basar estar basado por los Emergency Front of Neck Access in Airway Management, que son los EFONA, con los cuales, pues, lo principal es su manejo invasivo basados en la membrana cricotiroidea, de ecográfica o identificación semiológica de esta membrana cricotiroidea, del cual vamos a partir a realizar el acceso definitivo de la vía aérea por vía quirúrgica. La identificación ecográfica más fácilmente pues impartida
es la utilización del protocolo TACA, donde vamos a realizar por medio del uso de un transductor lineal un barrido cefalocaudal en proyección pues, de piel y tejidos blandos con una profundidad de no más de 3-4 centímetros y vamos a realizar inicialmente un barrido desde el cartílago tiroides hasta la identificación de un arco hipoecogénico que va a ser la obtención pues, de este cartílago, su borde distal, posteriormente una imagen hiperecogénica que sería la línea de aire compatible con la membrana cricotiroidea y otra vez nuevamente una estructura engrosada hipoecogénica que sería nuevamente el cartílago cricoides. Con esto se identifica la membrana cricotiroidea y se hace nuevamente el ascenso del transductor, cumpliendo así el protocolo TACA. En pacientes que han tenido pues, lesión del árbol traqueobronquial o lesiones del sistema digestivo, esofágico o gástrico, con una importante extravasación de sangre por la cavidad oral, se va a proceder a realizar una técnica, se puede proceder a realizar una técnica SALAD o una laringoscopia con succión asistida por medio de una cánula rígida para la descontaminación de la vía aérea. El SICO, como ya vimos, dentro del protocolo DAS, dentro de las indicaciones que nos da el DAS, en su plan D, va a estar básicamente la realización de la cricotiroidotomía de urgencia por técnicas percutáneas, por técnicas abiertas, o por el uso de boogies, como ya lo vamos a ver. A continuación, podemos realizar una intubación retrógrada por medio de la obtención de un manejo, percutáneo de la vía aérea, en lo que básicamente va a estar la realización de una introducción de una aguja de Tugi, la cual va a tener una punta roma y esta va a estar introducida directamente dentro de la línea media, colindando con la membrana cricotiroidea, y posteriormente va a tener por esta aguja el paso, vamos a realizar el paso por técnica Seldinger de un introductor, de una guía hidrofílica, en los casos en que contemos con el kit de intubación retrógrada o el uso de un catéter epidural. Este catéter va a ser avanzado de manera cefálica y la aguja pues, va a tener pues, idealmente una angulación a 45 grados para que la guía tenga un desplazamiento cefálico del mismo. Posteriormente vamos a realizar una canulación del ojo de Miller de ese tubo endotraqueal y vamos a realizar un ascenso y posteriormente un descenso controlado por medio de ese catéter epidural hasta poder nosotros realizar la palpación o la sensación táctil del paso del tubo por las cuerdas vocales. Tener en cuenta también que se debe realizar, como vemos en esta imagen, la adecuada fijación del catéter epidural cuando ya ha sido adecuadamente pasado por la orofaringe del paciente. Dentro de las técnicas de cricotiroidotomía de urgencia, pues vamos a tener básicamente 4 técnicas, una cricotiroidotomía con introductor o con el uso de un boogie, la técnica tradicional o la técnica rápida de 4 pasos y la técnica percutánea de Seldinger. Esta sería la técnica con boogie, donde básicamente pues, se va a realizar una incisión que puede ser vertical de 3 a 5 centímetros sobre la membrana cricotiroidea ya identificada. Se va a realizar la introducción del boogie y por medio de la canulación del boogie, la introducción de un tubo endotraqueal, idealmente número 6. En los casos en los que se cuente con el kit de cricotiroidotomía, se puede realizar la inserción del catéter de cricotiroidotomía de Melker. Dentro de los problemas de la respiración, pues tener en cuenta, o los breathing problems, tener en cuenta el neumotórax, atención, el neumotórax abierto, un hemotórax masivo o inestable, tener en cuenta en estos casos en que básicamente el neumotórax abierto es
obtención pues, de una herida soplante por un diámetro de la incisión de más de 2/3 el diámetro de la tráquea del paciente. Normalmente el diámetro en este tipo de pacientes va a oscilar entre 25 a 27 milímetros dentro de sus diámetros anteroposteriores y lateromediales en los casos de hombres, en los casos de las mujeres de 23 a 21 milímetros y en los casos pediátricos y en los límites inferiores de ambos sexos, es decir, estaturas un poco más bajas de 10 a 13 milímetros de diámetro. Dentro del neumotórax a tensión vamos a tener básicamente que tener en cuenta que en ninguno de los casos ya descritos previamente de variaciones recomendadas para el manejo del trauma del protocolo ABCD deben ser cumplidas. En este caso se debe propender por un manejo inicial del neumotórax a tensión y por el medio de la realización de un BAC. En estos casos es importante porque el uso o la realización de un aseguramiento de la vía aérea definitiva y la introducción de una presión positiva por medio de la ventilación mecánica va a realizar o va a ser un factor de empeoramiento clínico del paciente y propender pues, a un deterioro clínico en los casos en que esto no haya sido adecuadamente identificado. Vamos a tener presentaciones clínicas características y generales también, como el dolor torácico, la realización pues, de datos de disnea, unas alteraciones en los parámetros hemodinámicos dados por taquipnea y taquicardia. Dentro del examen físico podemos tener borramiento de los ruidos respiratorios de manera unilateral y a la percusión podemos tener un aumento del timpanismo del mismo. Y para lo cual, pues su solución como tal también del hemotórax masivo y del hemotórax masivo y del neumotórax va a ser la realización de un posicionamiento de un tubo de toracostomía cerrada. Dentro del inciso C o de circulation, nosotros vamos a tener principalmente la meta de poder realizar un control adecuado del sangrado, una restauración del volumen intravascular y una adecuada identificación de un proceso de sangrado activo del paciente por medio de la identificación del pulso, de la identificación del llenado capilar e incluso del nivel de conciencia del mismo. Y esto pues va a estar manifestado en el volumen sanguíneo, en el gasto cardíaco del paciente y va a ser traducido en el sangrado activo del mismo. Dentro del proceso de la resucitación de la circulación y el control de la hemorragia, vamos a tener que la resucitación hídrica o el uso de los cristaloides en estos pacientes ha ido en un sub y baja importante históricamente hablando. De hecho, el doctor Cannon et al. En 1918 es el primero que nos hace la recomendación del uso de las técnicas de hipotensión permisiva, técnicas que, a pesar de que él las recomienda, en auge estaba el uso de los cristaloides a grandes volúmenes de hasta 3.000 y 4.000 litros, de 3.000 y 4.000 centímetros cúbicos, que estaban traducidos en gran comorbilidades del paciente. Incluso hasta 1966, que el doctor Dillon es quien recomienda pues, esa relación grande de uso de cristaloides a una relación de 3:1. Moore saca un artículo importante denominado Moderación, donde hace un llamado importante a realizar una disminución dentro de la cantidad de volumen intravascular aplicada en los casos de resucitación hídrica para restauración del volumen intravascular de los pacientes. Este artículo también pasó al anonimato, pasó al desuso en ese entonces y continuaron con la utilización de estas técnicas de aumento de grandes volúmenes de cristaloides. En 1989, el doctor Velasco propone la disminución de los volúmenes de soluciones isotónicas para poder soportar el uso probablemente de soluciones hipertónicas bajo la premisa de un aumento de la presión oncótica, que posteriormente también es ya en el siglo XXI es desechado dicha teoría,
El doctor Bickel en 1994 ya nos habla de que nosotros propendamos a la realización de una resucitación tardía y a partir de ahí ya empiezan a tener una identificación con el doctor Cotton en 2006 y desde el 2001 una identificación de efectos deleterios del uso de la hipotensión, de las resucitaciones agresivas en la endoteliopatía y en la coagulopatía asociada al trauma y a sus muy probables implicaciones en el deterioro clínico del paciente posterior a entrar a esa fase de resucitación. El ATLS entonces nos da una evaluación, nos propone una clasificación sobre el shock hemorrágico del paciente, básicamente en 4 clases, basadas en volúmenes que recomiendo no tener muy en cuenta porque no es lo mismo perder cierta cantidad de volumen en un paciente con 100 kilos de peso que en un paciente con 40. Es por eso que recomendamos basar la cuantificación de esta clase en el cálculo de la fórmula de Nadler, de la volemia total del paciente y restarlo con la pérdida estimada de sangre y a partir de esto pues realizar la obtención del porcentaje de volumen perdido. Entonces, en los pacientes que han perdido un volumen de a 15% de la volemia, pues va a estar clasificado como una clase 1. En pacientes que han perdido del 15 al 30% de la volemia, van a estar como un clase 2, del 30 hasta el 40% de la volemia como un clase 3, y en aquellos que han perdido más del 40% de la volemia total, van a ser clasificados como un clase 4. Esto va a estar directamente porque no en todas las veces vamos a poder de manera confiable realizar una adecuada identificación de cuánta sangre ha perdido el paciente. Entonces, con la identificación de parámetros fisiológicos podemos realizar nosotros una estimación y una adecuada clasificación del paciente en tal. Pacientes que ingresan al servicio de urgencias con una frecuencia cardíaca de hasta 140, ya de entrada podemos realizar la clasificación como un shock hemorrágico grado 4, esto basado pues en una presión de pulso disminuida, una frecuencia respiratoria aumentada en más de 35 respiraciones por minuto y un gasto urinario nulo al momento de realizar la adecuada cuantificación, pues esto nos orienta a una estratificación clase 4. Y básicamente el ATLS nos recomienda que en la instauración de esta clase 3 y clase 4, es decir, a partir del 30% de la volemia perdida, ya podremos iniciar protocolos de transfusión en el paciente. De todas maneras, la validación de esta estratificación es ampliamente debatida, básicamente pues en un artículo de enero del 2020, donde encontramos que encuentra una gran cantidad de pacientes que sufren de una mala clasificación, donde hasta un 7.1% de los casos puede llegar presentó mortalidad en estos pacientes porque no fueron asignados a una categoría inmediata. Es por esto que este artículo hace un llamado a la realización de una revisión y de una actualización dentro de los parámetros de clasificación según las clases de shock del ATLS. Continuando con el C del control del sangrado, vamos a realizar el acompañamiento con el consenso de Hartford sobre el control de la hemorragia por medio del protocolo de Stop the Bleed, propendiendo básicamente a 3 principios básicos: alertar en los casos de atención prehospitalaria, alertar sobre la presencia del sangrado, evaluar la presencia del mismo y poder realizar un control por medio de la compresión. Esto es un protocolo el cual se busca que sea fácilmente ejecutado por personas civiles y que no necesariamente se encuentran vinculados a prestar servicios de cuidado de primeros auxilios. Sin embargo, ellos plantean las dos opciones, o por medio del control del mismo, con o sin el uso de kit de primeros auxilios.
y plantean su adecuado algoritmo de utilización de cada uno. Ellos recomiendan que la compresión sea intensa, sea dirigida sobre la zona donde se encuentra el sangrado activo, y que en los casos en los que se cuente con un kit de primeros auxilios se realice con gasas estériles introducidas dentro de la herida y posteriormente realizando una compresión directa sobre la zona. En casos donde esto no pueda ser posible, pues el uso de una manta o de una prenda de vestir limpia se va a realizar también el control por medio de compresión directa. Si contamos con un torniquete de trauma, pues nosotros vamos a poder realizar el uso del mismo con una serie de recomendaciones, como una superposición de 15 centímetros del torniquete, proponer estar muy alertas a no realizar a no aplicarlo en zonas de flexión o en zonas articulares, y también realizar una adecuada exsanguinación de la extremidad para evitar una congestión venosa asociada al torniquete. Se recomiendan presiones de oclusión de hasta 250 milímetros de mercurio en los miembros superiores y hasta de 300 milímetros de mercurio en miembros inferiores, o 100 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica. El torniquete en su primera colocación debe ser liberado hasta después de 120 minutos con un periodo de reperfusión de 10 minutos, y posteriormente se debe realizar un control del sangrado hasta por 1 hora, con intervalos de 1 hora y con periodos de reperfusión de 10 minutos entre cada intervalo, hasta por 6 horas. Nosotros entonces también vamos en el momento de hacer el control además del control de la hemorragia, vamos a realizar una adecuada resucitación hídrica y restauración del volumen intravascular de estos pacientes. Esto lo vamos a hacer con diferentes tipos de patrones que a lo largo de la historia han surgido para poder suplir esta principal necesidad. Como ya les había comentado, principalmente existía una resucitación agresiva basados en grandes volúmenes de cristaloides con todos los efectos deleterios que estos pueden traer, y después de la identificación de los mismos se han propuesto diferentes tipos de mecanismos para poder contrarrestar este tipo de efectos negativos. Se ha propuesto el uso de la fluidoterapia hipertónica, de la resucitación tardía, de la resucitación restrictiva como la hipotensión permisiva, el uso de coloides o de gelatinas de nueva generación, el uso de protocolos de transfusión masiva y de resucitación hemostática con la transfusión de sangre total. Listo. Esta resucitación de fluido claro, como lo describen los textos actuales, se puede basar básicamente en el uso de cristaloides de diferentes tipos de concentraciones, o el uso de coloides que básicamente van a tener un sustento literario basado en una disminución de la mortalidad recientemente, según el estudio de Crystal, con una evaluación de 5.986 pacientes, en los cuales se evidencia que existe una disminución de la mortalidad en los pacientes atendidos con coloides de un 30.7% a los 90 días, a diferencia de los cristaloides con una tasa de mortalidad del 34.2%, que ha sido lo único significativo con respecto al uso de los cristaloides, y esto y estas propiedades basadas, pues, por supuesto, en el aumento de la presión oncótica y de la capacidad de difusión de un tercer espacio, de un espacio intersticial, para mantener hasta el 70% del volumen intravascular infundido en un periodo de más de 6 horas. ¿Qué tienen los cristaloides además? Que tienen un aumento de la probabilidad de desarrollar una acidosis metabólica hiperclorémica. Se encuentran en el caso del lactato de Ringer con grandes interacciones con el bicarbonato y el citrato en el caso de la transfusión y en los protocolos de transfusión masiva.
Y en el caso del trauma mayor, se propone, en el caso del ATLS, se propone que estos pacientes sean divididos en respondedores, no respondedores o bien respondedores al manejo de resucitación hídrica con líquidos, con la resucitación con líquidos claros. Esta resucitación va a estar mediada o va a estar evaluada por medio de parámetros fisiológicos como el pH, como la temperatura y como la base exceso. Se considera que un paciente posterior a una infusión inicial de 1 o de hasta 2 litros de líquidos claros pueden tener, si posterior a este volumen tienen cambios fisiológicos en los gases arteriales con una importante disminución o compensación del pH, en los que no se evidencie la presencia de persistencia de una acidosis metabólica, un aumento del pH y también un aumento de la base exceso cercano a cero. Nosotros pues, vamos a contemplar ya realizarle al paciente un estudio o una evaluación secundaria o un secondary survey. En los casos en que el paciente no, posterior a esa resucitación con fluidos claros de 1 o 2 litros, tengamos en los gases arteriales después de eso un pH que persista en 7.3 o una base exceso que continúe en menos 5 o que siga descendiendo, ya eso será una indicación para iniciar, además de protocolo de transfusión masiva, además de su traslado a la sala de cirugía como tal. Los pacientes en estos casos se recomiendan el uso se recomiendan el uso de infusiones de líquidos cristaloides guiados en metas para, con respecto a su mecanismo del trauma, tener unas metas propuestas en el caso de este artículo, en caso de trauma penetrante, con unas presiones arteriales de medias de hasta 50-70, con un trauma cerrado de 80-90 y con trauma craneoencefálico de más de 90. Y pues esta es su identificación de estos mismos parámetros de la respuesta parcial, de respuesta total o de no respuesta al manejo de la resucitación que está contemplado en el ATLS. Diferentes tipos de protocolos han sido propuestos para el caso de los productos sanguíneos. El UK Trauma Practice de las guías NICE del 2017, desde mucho antes de la salida de la 10ª edición de la TLS, ya hablaban de un proceso restrictivo de cristaloides y de la utilización de una transfusión de hemoderivados en una relación de 1-1-1, avalando en ese entonces la hipotensión permisiva. No es hasta el 2018 cuando el ATLS en su 10ª edición ya contempla no el bolo inicial de 2 litros como en su edición previa, sino de 1 litro de cristaloides precalentados y contemplan la transfusión de productos hemáticos en los grados 3 y 4 del shock hemorrágico y en los no respondedores de cristaloides. En el caso pues, de las fluidoterapias, en un intento de intentar disminuir la respuesta inflamatoria derivada de la activación descontrolada del huésped ante la isquemia generalizada por la reperfusión en la resucitación del shock hipovolémico, se contempló el uso de la fluidoterapia hipertónica. Normalmente, pues, esto está basado en un aumento del sodio transmembrana que causa esta solución hipertónica y que va a generar una expansión del volumen intravascular con un movimiento de líquidos similar a lo que van a realizar los coloides hiperoncóticos. Se plantean soluciones hipertónicas a base de solución salina al 7.5%, más dextrana al 6%, resultando pues en la redistribución de ese flujo del espacio intersticial a 1 intravascular circulante, pero se asoció a datos de enfermedad renal aguda y a que no existía realmente datos de mejorar la sobrevida del paciente e incluso asociarse a un aumento de
de efectos deleterios para el paciente. Ahora bien, dentro de uno de los pilares del actual protocolo de cirugía de control de daños es la hipotensión permisiva, que es de lo que todos están hablando hoy día y que tiene acogida dentro del manejo del paciente inicial. Esta política de resucitación temprana y agresiva normalmente pues se va a asociar a una coagulopatía dilucional y al no control de la hemorragia del mismo, por lo que esta hipotensión permisiva ha ganado tanta aceptación dentro del gremio. Sin embargo, pues esto es un balance, esto es realmente una balanza que se sitúa ante los efectos deleterios de los grandes volúmenes de líquido, pero sin contemplar, sin tener en cuenta que también el caso de hipotensiones que sean demasiado marcadas pueden llevar a una hipoperfusión tisular y un empeoramiento clínico del paciente. Es por eso que ellos plantean que no por más de 8 horas se debe mantener una presión arterial sistólica de menos de 65 milímetros de mercurio para poder tener los efectos benéficos de la hipotensión permisiva. Y como ya les había comentado con respecto al mecanismo del trauma, tener una presión arterial en penetrantes, una presión arterial sistólica de 60-70 milímetros de mercurio, en traumas cerrados de 80-90 milímetros y en traumas craneoencefálicos una contraindicación descrita a la utilización de este protocolo de hipotensión permisiva. Esto está avalado pues por un estudio del 2013 donde el uso de resucitación guiada en metas por medio de una utilización de un estudio multicéntrico con una muestra de 1.213 pacientes en un periodo del 2003 al 2010, se tomaron dos grupos controles, un grupo en donde en pacientes sin datos de hipotensión eran sometidos a grandes volúmenes de cristaloides de más de 500 cc y en aquellos con datos de hipotensión en los cuales también fueron llevados a más de 500 cc de líquido de los pacientes y a evaluar la asociación entre la mortalidad y la coagulopatía. Se describió que estos pacientes que fueron sometidos a cristaloides altos en pacientes que no ingresaron con datos de hipotensión, se asociaba a un aumento de la mortalidad del mismo. Sin embargo, cristaloides de más de 500 cc en pacientes con indicación, es decir, que sí se encontraban con datos de hipotensión, definitivamente sí se asociaba a un aumento de la sobrevida. Por medio de la aplicación de bolos de 250 cc, de a 300 a 250 cc, realizar un adecuado direccionamiento del proceso de hipotensión del paciente según el estado hemodinámico del mismo, se encontraba directamente relacionado con un aumento de la sobrevida del mismo, como un mecanismo para defender la hipotensión permisiva. Ahora bien, en estos pacientes que ya hemos realizado la adecuada aplicación o instilación de cristaloides y queremos evaluar qué tal ha estado el proceso, qué tal ha sido la cantidad de volumen aplicado, muchas veces no vamos a tener la posibilidad de contar con gases arteriales para realizar la adecuada evaluación del pH o de la base exceso de manera inmediata. Podemos realizar técnicas menos invasivas o nulamente invasivas como la obtención de cálculos de la vena cava inferior para realizar un marcador de resucitación hemostática, de resucitación hemodinámica efectiva. Esto que realmente es lo que actualmente está más comúnmente o mucho más reproducido en el auge que tenemos del uso de la ecografía actual.
Se encuentran también el uso clásico de la utilización de variaciones de presión de pulso y de variación del volumen sistólico dentro de los cálculos por la pletismografía del paciente o del test de elevación pasiva del miembro inferior. Eh, y se considera que el paciente pues, se encuentra en una estabilidad hemodinámica cuando su presión arterial media supera los 65 milímetros de mercurio o una presión arterial sistólica de más de 100 milímetros de mercurio y la presencia de un flujo microcirculatorio que puede ser evaluado por medio de también la presencia de un gasto urinario adecuado, un adecuado control de la hemostasia y de la coagulopatía que también ha sido controlado. Entonces, en términos prácticos, ¿cuánto líquido podemos nosotros aplicar? Nosotros vamos a saber hasta cuánto líquido le vamos a poder impartir a este paciente y cómo ha sido la respuesta del paciente con respecto a la cantidad de fluido que ya hemos aplicado. Podemos definirlo de manera fácil, podemos medirlo de manera fácil por medio del uso del POCUS o de ecografía de Point of Care Ultrasonography, por la medición por un eje longitudinal del paciente en su epigastrio con un transductor convex de 7.5 MHz. En estos casos vamos a realizar con una profundidad aproximadamente de 17 centímetros, de 15 a 17 centímetros, por debajo del parénquima hepático. Vamos a hacer la identificación y justo debajo de la aurícula derecha, a 2 centímetros de la bifurcación de las venas suprahepáticas, hacemos la medición del diámetro de la vena cava inferior. Esta la vamos a realizar en dos periodos importantes, en un periodo de diámetro máximo y en un periodo de diámetro mínimo. El diámetro de la vena cava inferior máximo va a estar dado en el fin de la inspiración del paciente porque básicamente va a haber un aumento de la resistencia vascular dado por un aumento de las presiones intratorácicas, y un diámetro mínimo que va a ser en el fin de la expiración, porque básicamente toda esa congestión venosa va a ceder ante la presión negativa en el espacio torácico del paciente. Podemos realizarlo en pacientes no intubados solamente con la medición en ese punto que les comento, de hasta menos de 1.5 centímetros de diámetro de la vena cava. Ya eso es indicativo de que el paciente se encuentra sin una adecuada resucitación hídrica y vamos a necesitar la aplicación de más líquido para la resucitación del mismo. Cuando encontramos que ese diámetro máximo se encuentra por encima de 2.5 centímetros, excepto en casos de taponamiento cardíaco o de otras etiologías más que el edema pulmonar, vamos a realizar un protocolo de restricción de fluidoterapia, y en los casos de pacientes que han sido intubados vamos a realizar una fórmula que es la fórmula de Feisel, que va por medio de la variación del diámetro de la vena cava inferior o un gradiente, un diferencial de hasta el 12%, nos va a catalogar los pacientes como respondedores o como no respondedores. Esto va a ser por medio de la fórmula del diámetro máximo, es decir, diámetro al fin de la inspiración menos al fin de la expiración, dividido entre el diámetro máximo más el diámetro mínimo entre 2, nos va a dar ese diferencial del 12%, y si es más del 12%, nosotros consideramos de que el paciente, si ese diferencial es mucho más del 12%, consideramos que el paciente efectivamente necesita continuar con la fluidoterapia, la cual no ha sido todavía efectiva, con un valor predictivo positivo del 93% y un negativo del 92%. Es una técnica que puede ser fácilmente ejecutada para la evaluación de estos pacientes. Lo otro, evaluación de sangrados intracavitarios, eso hace parte todavía del CED, del Circulation, porque la presencia de hemorragias intraabdominales, hematomas retroperitoneales, también van a causar un colapso hemodinámico importante en el paciente y también pueden ser indicativos de control proximal con un REBOA. Entonces, un FAST negativo no siempre significa que el paciente no tiene un sangrado intraabdominal.
Primero, tener en cuenta que los algoritmos de FAST son en traumas de abdomen cerrado principalmente, pues o en traumas penetrantes en los cuales se ha realizado una adecuada inspección de la herida y no se haya encontrado que sea penetrante a la fascia. Pues eso sería indicación de traslado a sala de cirugía inmediatamente. Sin embargo, un FAST negativo en paciente con alta sospecha clínica, debemos tener en cuenta que no es incluso hasta 200 cc de líquido intraperitoneal que un FAST puede no marcarnos como positivo y dentro del líquido pericárdico hasta 50 cc. Entonces, en los casos en que los pacientes estén hemodinámicamente estables y descartemos que se encuentre con datos de intoxicación, nosotros vamos a realizar, pues, nosotros el paciente estable y que se encuentra alerta sin datos de intoxicación, nosotros vamos a llevar a la realización de una eco o del eco FAST. Si el FAST es positivo, el paciente está estable, no está intoxicado y se encuentra con parámetros hemodinámicos normales, podemos trasladarlo a realización del TAC de abdomen. Si el TAC finalmente es positivo, podemos plantear un manejo no operatorio o un manejo quirúrgico como tal. En caso de que contemos ya con un paciente que se encuentra con alteración del estado de conciencia, pero que se encuentra hemodinámicamente estable, con un mecanismo de trauma pobremente que es dilucidado, pues podemos contemplar darle primero un abordaje diagnóstico con la tomografía axial computada y exámenes seriales a la admisión. Si no tenemos disponible la tomografía, pues contemplar el manejo no operatorio o el manejo quirúrgico enseguida. Si el paciente se encuentra con datos de inestabilidad hemodinámica, nosotros, pues por medio de la ecografía, de inmediato vamos a darle la indicación quirúrgica al paciente. Principalmente en los FAST podemos tener en el FAST clásico, que es el Focus Assessment Ultrasonography in Trauma, nosotros podemos tener 4 ventanas principales: una ventana subsifoidea, una ventana hepatorrenal o del espacio de Morrison, otra ventana esplenorrenal y una ventana vesical o suprapúbica. Esa ventana suprapúbica va a tener 2 planos, un plano longitudinal largo y un plano longitudinal corto, o un long axis y un short axis. Eso para evaluar la presencia de un FAST positivo, que lo vamos a definir como presencia de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Como podemos observar dentro de la primera ventana, de la ventana subsifoidea, que vamos a tener una identificación del pericardio y del músculo del miocardio con sus movimientos oscilantes, un espacio hiperecogénico que es la capa del pericardio, y posteriormente un espacio hipoecogénico que circunde el músculo miocárdico, va a ser considerado como un FAST positivo para taponamiento cardíaco. Diferentes ventanas en los casos del EFAS o FAS extendido vamos a también evaluar ahora. Cuando tenemos la presencia de líquido en el espacio hepatorrenal o espacio de Morrison, identificamos parénquima hepático y parénquima renal. Este sería un FAS a ese nivel negativo, y en este caso normalmente una división de ese parénquima hepático por un contenido hipoecogénico que es compatible con líquido. En el espacio pleno renal que va a ser tomado normalmente, ambos el Morrison y el esplenorenal, normalmente va a ser a nivel de la 11ª o 10ª costilla con línea axilar media, y el esplenorenal va a ser entre línea axilar media y línea axilar posterior, también con 11ª, 10ª y hasta 9º espacio intercostal. Ya en la ventana suprapúbica vamos a realizar la identificación de la vejiga, y posteriormente en el espacio retrovesical
vamos a hacer la identificación de líquido en el saco de Douglas muy probablemente. El fase extendido se va a basar en ventanas pulmonares y en otras ventanas cardíacas como la ventana paraesternal o apicales. En estos casos, por medio de la utilización de modos M, nosotros vamos a hacer la identificación del signo de la playa, que como podemos ver en los casos normales, una oscilación basada en los latidos cardíacos y en los movimientos respiratorios en forma moteada es compatible con el parénquima pulmonar, pleura visceral y estructuras de tejidos blandos dependientes pues, de la caja torácica. En los casos que se encuentren con patologías tipo neumotórax en cualquiera de las ventanas pulmonares identificadas, vemos que hay una ausencia de ese patrón moteado del parénquima pulmonar dado por el artefacto que va a existir y la pérdida de continuidad de la identificación de ese parénquima por una línea aérea, ¿sí? Que va a darnos un patrón en líneas y va a ser compatible con un FAS positivo para un neumotórax en ese momento. Bueno, aquí traigo un video tomado con un Butterfly iQ Plus en un paciente que sufrió un trauma cerrado de abdomen de gran impacto por una colisión con un vehículo automotor y vemos a nivel interasa gran cantidad de líquido manifestado como imágenes hipoecogénicas que circundan los elementos circulares compatibles con las asas intestinales. Al final este paciente fue llevado a la parotomía exploratoria y se le encontró que contaba con un hemoperitoneo de 2500 cc. Ahí estábamos ahorita evaluando que hay líquido en el espacio retrovesical con su sonda vesical normoposicionada y pues bueno. Una de las principales medidas del control del sangrado farmacológicos, inicialmente descritas por el doctor, por el legado del doctor Okamoto, quienes en 1960, en un esfuerzo por controlar los casos de hemorragia posparto, estudian un componente antifibrinolítico llamado el ácido epsilon-aminocaproico o EACA, que pues se encontraba con propiedades antifibrinolíticas. 2 años después ya realizan la identificación del ácido aminometil ciclohexano carboxílico que finalmente le dan el nombre de ácido tranexámico y que se describe que es 27 veces más potente que el epsilon aminocaproico. El ácido tranexámico básicamente va a tener un funcionamiento antifibrinolítico como un sintético análogo del aminoácido de lisina, bloqueando los sitios de inserción o los sitios de cruce de los aminoácidos de lisina en el plasminógeno, que es esencial para poder realizar un adecuado, para realizar la interposición de las proteínas de fibrina. Previene entonces así la activación del plasminógeno y de la plasmina y evita que existan la degradación de ese coágulo de fibrina y evita la producción de los productos de degradación de fibrina, creando un aumento de la estructuralidad de ese coágulo o de esa estructura de fibrina realizado por la cascada de coagulación. En el CRASH 2, como ya les había comentado, con una población de 20.211 pacientes, con una muestra de 20.000 pacientes, realizan una división básicamente de 2 grupos de ácido tranexámico infundidos a razón de 1 gramo cada 8 horas o en el curso de 10 minutos con una importante disminución, una importante P de significancia de una disminución de las muertes de sangrado, pero con un uso óptimo a partir de las 3 horas desde el proceso del trauma. Diferente situación ocurre en el estudio del CRASH 3, que básicamente se enfocó en los casos traumáticos, pero
de pacientes que habían sido sometidos a traumatismo cráneoencefálicos, encontrando que efectivamente también el uso temprano del mismo reduce la muerte asociada a sangrado por trauma cráneoencefálico, siendo seguro su uso. Ya de la utilización de los hemoderivados en trauma, son múltiples las indicaciones para responder la pregunta de cuándo transfundir. Recordando en el inciso de Circulation del ATLS del 2018, ellos definen que se puede iniciar la transfusión de hemoderivados en respondedores parciales o no respondedores y pacientes con clase 3 y 4 de shock hemorrágico. El NICE, desde su instauración en el 2016 y actualización en el 2017, ya hacen la indicación de iniciar protocolos de transfusión masiva solamente con documentación de sangrado activo y con clínica de hipoperfusión, y ellos son un poco más liberales en ese tema. Sin embargo, de manera objetiva, se describe que la activación del protocolo de transfusión masiva va a ser dada básicamente por medio de dos parámetros, un score que es el ABC del 2009, donde si existen dos o más en los casos de un FAS positivo o de una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio o una presión cardíaca de más de 120 o un mecanismo penetrante de trauma, tendremos una sensibilidad del 75 al 90% y una especificidad del 67% de un paciente que va a evolucionar a un shock hemorrágico con requerimiento de soporte transfusional, por lo que ellos recomiendan ya activar el protocolo de transfusión. Además de un TASH, un score de TASH de más de 16 puntos para poder tomar esta decisión. Sin embargo, pues en los casos de las sociedades norteamericanas de manejo del trauma militar, nada más con datos de inestabilidad hemodinámica persistente y un sangrado activo con requerimiento de cirugía o de terapia endovascular, ya es una indicación de transfusión masiva. Y esto va a estar dado por una relación 1-1-1 por medio del estudio PRO-PR del 2015, donde ellos recomiendan una orden de transfusión ellos recomiendan que se realice el protocolo por medio de la infusión de plaquetas, inicialmente, posteriormente de glóbulos rojos empaquetados y seguido de plasma fresco congelado. Ellos encontraron que en el caso de seguir este orden se encontraba con una mejoría del 29% del riesgo de exsanguinación con una muestra de 680 pacientes, teniendo en cuenta pues que un pool en estos casos está consolidado como de 6 unidades. El protocolo pues de transfusión masiva, si el paciente pues presenta esos datos de inestabilidad con una presión arterial sistólica de menos de 70 milímetros de mercurio o que se encuentre con presión sistólica de 71 a 90, pero con un momento de tiempo de evolución de más de 108 minutos y además de esto tenga un mecanismo penetrante, datos de fractura de pelvis y un FAS que se encuentre en más de una región del cuerpo, nosotros ya deberemos activar protocolo de transfusión masiva. Pero vamos a ver que estos protocolos o estas infusiones de unidades hemáticas se encuentran ampliamente ligadas a realizar una titulación con respecto a la realización de una tromboelastografía. Esto normalmente es un estudio que va a servirnos para medir las propiedades viscoelásticas de la sangre de una forma dinámica por medio de una muestra de sangre del paciente tomada en seco y un software que va a interpretar la forma en que el coágulo va a realizar su formación bajo calor y bajo rotación. Se va a realizar la introducción de aproximadamente 0.36 milímetros de sangre en esta copa que va a ser identificada por medio de un sensor en los movimientos de rotación
cómo va a ser la conformación del coágulo. Para esto nosotros vamos a tener una identificación macroscópica de esa gráfica de tromboelastografía por medio de estas imágenes que vemos al lado derecho y que de manera detallada pues nos va a dar los valores de R, de K, de amplitud máxima y de lisis a los 30 minutos. Básicamente con una razón en los que nos va a hablar del proceso de activación, del periodo de la cascada de coagulación, de la amplificación del mismo y de la propagación también de la formación del trombo hasta que llega al punto del trombo máximo, culminando con la terminación que va a ser la etapa de la fibrinolisis del paciente. Entonces, esto normalmente va a tener unos parámetros ya establecidos como valores normales, un R que va a ser ese espacio hasta que desde que se realiza la aplicación de la unidad hemática se inicia la rotación y no hay todavía coágulo o datos de formación de coágulo, ese va a ser el entorno, el inciso R. Una vez ya se encuentra un proceso cinético para poder iniciar la estabilización del coágulo, este proceso hasta 20 milímetros se va a llamar como el proceso de amplificación y normalmente, como ya les dije, tiene una amplitud de 20 milímetros. Una propagación que va a estar dado por el ángulo, qué tan agudo va a ser ese ángulo entre la R y la línea imaginaria del momento de la formación del trombo. Que si un ángulo está de menos de 53 milímetros, vamos a tener una necesidad de crioprecipitados o de fibrinógenos, o en caso de la terminación, el ángulo de la amplitud máxima, vamos a ver que entonces el paciente va a tener requerimientos de plaquetas o del periodo de lisis de 30 minutos, pues se considerará que el paciente requiere el uso de ácido tranexámico. Listo. Entonces, en los casos del uso del Reboa, este sí va a estar sustentado como ya les había comentado, en el paciente que normalmente vamos a ver si es o no respondedor de fluidoterapia con la aplicación de estos cristaloides inicialmente por medio de los accesos vasculares de alto calibre de 5 a 7 French y normalmente tener el acceso arterial para, uno, iniciar protocolos de transfusión masiva o dos, realizar la aplicación o el inicio de la terapia endovascular con la aplicación del Reboa. Con la indicación de que sea en pacientes que no fueron respondedores y que persisten con datos de inestabilidad hemodinámica. Bueno, en los casos de exposición, en estos casos, pues tener en cuenta que los pacientes van a tener 4 principales formas de poder tener pérdidas de calor dados por la evaporación, por la radiación, por la convección y por el contacto que tengan con los otros tejidos. Cada uno van a poder presentarle hasta una pérdida de 70 kilocalorías por hora del paciente, condicionándole una pérdida energética importante. Es por eso que se han propuesto nuevas recomendaciones dentro del manejo en metas de la prevención de la hipotermia y de las comorbilidades que puede traer dentro del protocolo de transfusión, y esto asociado o verse reflejado en la mortalidad del mismo. En este artículo ellos proponen que la hipotermia tenga una clasificación en grados, básicamente. En grado 1, que sea la realización pues, de medidas para prevenir la hipotermia hasta cada 15 minutos. En grado 2, con temperaturas de 32 a 36 grados, en los que necesiten una evaluación cada 5 minutos. Y en pacientes con menos de 32 grados, que pues básicamente van a tener la necesidad de medidas invasivas para poder conservar el calor corporal. Por medio de utilizaciones pues, de técnicas de recalentamiento arteriovenoso continuo o de bypass de oxigenación por membrana extracorpórea, por ECMO,
o por lavados de cavidad con líquidos de alta temperatura, hasta de más de 38 grados centígrados. En todo caso, pues el paciente, una vez se les brinde estas, podemos proceder a realizar una adecuada evaluación secundaria o un secondary survey y posteriormente a unos cuidados en unidad de cuidados intensivos como el pilar de resucitación en los casos de la cirugía de control de daño como se han propuesto y que es sujeto de otra charla como ya tendremos. Entonces, de momento, esas serían todas las indicaciones del manejo inicial del paciente traumatizado, según el protocolo ATLS con sus respectivas actualizaciones. Y listo. Muchas gracias.